Dios, de poder cantarte y de alabarte. Este pecador, Señor, salvado por gracia, por tu misericordia, Señor amado, poder cantar al Dios de gloria, el Señor de señores, al más grande, al Rey de reyes. Padre, este pecador que merecía el infierno, y tú me tienes aquí, Señor, para alabarte, para leer tu palabra. Tú sabes, Señor Dios, que no soy bueno predicando. Padre, sabes que soy débil y necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia, sabiduría, doble porción del Espíritu, Señor. Padre amado, para que sea oída tu voz, no voz de hombre, no voz de Gustavo, sino voz de Dios. Y que en esta tarde salgamos, Señor Dios, edificados, salgamos fortalecidos por tu palabra. Señor, estamos aquí es porque sabemos que somos débiles, que necesitamos el alimento espiritual, que necesitamos que tú nos hables, que nos fortalezca, que nos guíe en el camino de la verdad. Padre, porque queremos agradarte, queremos ser esos hijos que tú te complazcas al vernos vivir nuestra vida, nuestro testimonio, traiga gloria a tu nombre, Señor. La honra es para ti. Padre, gracias por este privilegio de poder abrir tu palabra y poderla predicar. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a tener una lectura en Efesios capítulo 2. Versículo 11 al 22. ¿Ah? Efesios, capítulo 2. Pasaje conocido. Venía con una serie de estudio en el mensaje bíblico Durano. Está todo paso a paso, ¿verdad? Vengo de Efesios, capítulo 1. Ya ahora pasamos al capítulo 2. ¿Ah? Para que tengan, o sea, quieren escuchar los otros mensajes anteriores, lo pueden escuchar. Bien, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, un precioso pasaje, ¿verdad? Donde el tema es: Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Bien, Pablo le está hablando a una iglesia en aquel entonces, ¿verdad? Estuvimos hablando anteriormente de lo que era Efesios. Era una ciudad muy próspera, tenía puertos donde venía gente de todos lados, ¿verdad? A descargar su mercadería, gente que venía a probar suerte, porque había mucha economía, mucha gente gentil. También había un remanente del pueblo judío que también estaba. Entonces había roces entre el gentil y el judío. ¿Tá? El judío miraba a los gentiles como: estos son los que no son salvos, estos son los que no son el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Tá? Y ellos se jactaban, ¿verdad?, de ser diferentes a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley y ellos podían vivir la ley, ¿verdad? Pero los gentiles traían sus dioses y creían en sus dioses,
y seguían a sus dioses, vivían una vida carnal y una vida también religiosa, ¿verdad? Pero también, dice, ¿cómo es Efesios? Pero también Durazno, hoy en día es así, ¿verdad? Cada uno tiene su Dios, cada uno vive como quiere, cada uno se piensa que, bueno, yendo un domingo a la iglesia, ya está, ya cumplí con Dios. Y vivimos la semana, ¿verdad?, en nuestra carne, en nuestros deseos. Y bueno, los gentiles, vemos que aquellos gentiles de Efesios, en aquel entonces, hasta ahora no ha cambiado, ¿verdad? No ha cambiado las personas. Cada uno tiene su Dios, su forma de vivir, su forma de pensar. Pero bueno, en Efesios capítulo 2 estamos, versículos 11 y 12, dice: por tanto acordaos de que otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. ¿Se acuerdan que el 8º día de nacimiento un judío tenía que ser circuncidado? ¿Ah? Pero claro, muchas veces decir, bueno, yo era judío. Bueno, ¿cómo sé que vos sos judío? Bueno, se tenía que, ¿verdad?, bajar el pantalón, bueno, y ver, es judío, este hombre es judío. ¿Por qué? Porque había sido circuncidado cuando nació. El 8º día se circuncidaba. El gentil no era circuncidado, ¿verdad? Nosotros no somos circuncidados, no somos judíos, somos gentiles, ¿verdad? Entonces, versículo 2 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfesos, bueno, acuérdense en cómo vivían ustedes, ¿tá? Piensen cómo eran antes, cómo cuando la vida de ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados, ajenos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ¿tá? Piensen, acuérdense. Entonces vamos a mirar por qué el judío en aquella época miraba al gentil y lo despreciaba al gentil, por qué lo miraba como menos, ¿tá? Entonces, primer punto, los judíos tenían en menos a los gentiles porque por la línea judía venía el Mesías, ¿tá? Ellos sabían, el judío sabía que por su línea judía iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces, claro, miraban a los gentiles, ustedes no van a venir el Mesías, con nuestra descendencia sí va a venir el Mesías, ¿tá? Entonces se jactaban porque venía de su descendencia el Mesías. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús es judío, en la carne nació judío, ¿verdad? Entonces ellos miraban a los gentiles con desprecio, ¿verdad? Y pensaban que solamente los judíos iban a ser salvos. Segundo, miraban a los gentiles como alejados de Dios. Solo los judíos eran el pueblo de Dios, ¿tá? Dios mismo era su rey y señor. Dios mismo lo cuidaba y lo defendía, ¿tá? A través de la historia vemos que el pueblo de Israel siempre fue defendido por Dios. Cuando el pueblo de Israel se sometió a Dios, ¿verdad?, Dios iba, peleaba la batalla por ellos, les decía lo que tenían que hacer. El Señor era su rey, era el rey de ellos, ¿verdad? Por eso ellos decían: nosotros tenemos a Jehová, ustedes no tienen a nadie, tienen unos dioses paganos. Bien, tercero, los judíos miraban a los gentiles que no tenían parte del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Acuérdense que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, ¿ah? Eran incapaces de practicar la ley, los gentiles, ¿ah? Solamente ellos practicaban la ley. Solo los judíos podían practicar la ley de Dios. Solo Israel le iba a dar una tierra prometida. A los gentiles no. Había muchas promesas, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento para los judíos. Para los judíos, todo para los judíos. Los gentiles pareciera que fueran siempre, ¿verdad?, desplazados. Entonces, por eso los judíos se jactaban y pensaban que eran mejores, ¿verdad?, porque Dios había hecho un pacto con ellos. Para ellos, cuarto punto, para ellos los gentiles no tenían esperanza alguna. Solo ellos podían tener esperanza para con Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ustedes no tienen parte en esto. Ustedes van a ir al infierno, ¿tá? Ustedes tienen la ira de Dios. Nosotros somos los favorecidos. Así pensaba el judío, ¿verdad? Entonces, el quinto punto, bueno, como vimos, los gentiles tenían muchos dioses y no se querían someter tampoco a la ley de Dios, ¿verdad? El gentil en aquel entonces no se quería someter, querían someterse a sus dioses,
a sus imágenes, a sus estatuas, a su Dios imaginario. Bueno, pero hoy también, hoy en día, escuchaba un predicador muy famoso, decía, el domingo es el día donde más las personas van a idolatrar, ¿tá? Porque van a idolatrar un Dios que ellos piensan que es el Dios, no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Cuando la iglesia hoy en día, estoy hablando hoy en día, la iglesia es la que conoce a Cristo, ¿verdad? El mundo no conoce, las religiones no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos predican religión. Nosotros predicamos a Jesús crucificado, muerto y sepultado, el Evangelio, el poder de Dios, ¿verdad? Predicamos el arrepentimiento de pecados, que se sometan a la voluntad de Dios. Las personas hoy en día lo que quieren es, como los gentiles en aquel entonces, yo adoro a mi Dios, no me moleste, yo hago lo que quiero, después voy el domingo y adoro al Dios que yo imagino, no el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es amor, perdonador, pero también un Dios justo, justicia, ¿verdad? Y un Dios que aborrece el pecado. Es un Dios que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, aquel que ama a Dios y que siga a Dios, ¿a quién va a imitar? A Dios, ¿verdad? A Dios. Va a tener la misma característica y va a ir queriendo parecerse más a Cristo. Más a Cristo. Mirar a Cristo en la Biblia, cómo Él anduvo, cómo vivió, qué habló, qué hizo. Bueno, ese es mi ejemplo. Ese es mi ejemplo a vivir. Entonces, estamos mirando, el gentil no tenía esperanza. Si dejamos ahí, pobres gentiles, ¿no? No teníamos esperanza ninguna. Pero miren lo que dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Acá hay una esperanza para los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús. Entonces, esa frase, ¿verdad?, da esperanza. Bueno, en la historia atrás era así. Pero ahora, en Cristo Jesús. Ahora los gentiles podíamos tener una esperanza. Podían tener los gentiles una esperanza igual que tenían los judíos, ¿verdad? Bien, si estamos aquí hoy es porque tenemos esa esperanza, ¿verdad? Porque Cristo nos salvó, Cristo me limpió, Cristo murió por mí, Cristo me dio la salvación. Solo Él, solo cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Evangelio, es donde ahí nace la esperanza para aquel que se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Gentil y judío, porque Cristo murió por todos, ¿verdad? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, murió por judío y por gentil. Ahora es un nuevo pacto. Jesús es el nuevo pacto. Jesús es la reconciliación por medio de su obra. Lo que Él hizo nos reconcilió con Dios cuando lo miramos a Él. Entonces, los gentiles tenemos una esperanza, ¿verdad? Por eso predicamos el Evangelio. Por eso nosotros hablamos de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me cambió a mí. Entonces yo sé que el Evangelio tiene poder. Si el Evangelio me cambió mi vida, va a cambiar la vida de mi vecino, va a cambiar la vida de mis hijos, va a cambiar la vida de mis seres queridos, de mis amigos. ¿Por qué? Porque yo creo que el Evangelio es poder de Dios, que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Versículo 13 estamos. Miramos la primera parte, ¿verdad? Ahora vamos a mirar la segunda parte. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Acuérdense que Pablo le está hablando a la iglesia gentil, gentil de Éfeso. Pablo es el apóstol de los gentiles, es nuestro apóstol. Por eso nosotros, como cristianos, toda la iglesia es inspirada por Dios, toda la iglesia, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, toda la palabra. Pero Pablo es nuestro apóstol, es el que nos enseña a los gentiles, ¿verdad?, a cómo es Jesús y cómo tenemos que vivir como iglesia. Pedro era el apóstol de los judíos. Pablo es nuestro apóstol. Bien, entonces dice Pablo, bueno, vosotros que en otro tiempo estáis lejos. ¿Qué quiere decir estáis lejos? ¿A quién se refiere? Miren lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 39. Hechos 2, 39.
porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Aquí Pedro, está predicando Pedro en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y empieza a predicar la palabra de Dios. ¿Pero a quién está predicando? A judíos, ¿verdad? Porque en Jerusalén, el día de Pentecostés, donde venían a ofrecer sus sacrificios, a celebrar la fiesta, ¿verdad?, de Pentecostés. Entonces Pedro le está hablando al pueblo judío, le está diciendo, pero porque para vosotros es la promesa, ustedes judíos es la promesa, para ustedes es la promesa, para vuestros hijos es la promesa, y venimos nosotros, y para todos los que estáis lejos. Esos son para los gentiles. Cuando el judío habla para todos los que estáis lejos, está hablando de nosotros, porque nosotros estamos lejos de la ciudadanía de Dios, ¿verdad? Bueno, para todos, porque acuérdense que ellos estaban esperando el Mesías vino y ellos lo mataron. Entonces Pedro le empieza a decir, el Mesías vino y ustedes lo mataron. Entonces ellos dijeron, bueno, pero ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse, le dijo Pedro, y crean en Jesucristo. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Y ahí donde viene dice, porque para vosotros es la promesa. Judíos, para ustedes, para sus hijos y para los que estáis lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, cuando la Biblia se refiere, aquí en esta parte se refiere, vosotros que en otro tiempo estáis lejos, está hablando de nosotros, de los gentiles, ¿está? Cristo murió por nosotros también. Entonces, ellos pensaban, ¿verdad? Ellos pensaban en el gentil, al tratarlo así, que nunca va a tener esperanza, ¿verdad? Mirarían a los judíos y decían, qué bueno el Dios de ellos, qué buena la costumbre, pero son judíos, yo soy gentil. Pero ahora en Cristo, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, para que todo el mundo tenga la oportunidad de ser salvo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Volvemos a Efesios, capítulo 2, versículo 13 estamos, ¿verdad? Y vamos a ver la otra parte del versículo 13. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué fuimos cercanos? Por la sangre de Cristo. Jesucristo dijo en la cena del Señor, este es mi nuevo pacto, es mi sangre, es el nuevo pacto que Dios hizo, ¿verdad? La sangre que Él derramó allí en la cruz, ¿verdad?, por todos, y es la única forma de podernos acercar a Cristo. No es por nuestras obras, no es por lo que yo siento, no es por lo que yo sé, es por Cristo. Él hizo todo. Yo no hice nada, Él hizo todo, ¿verdad? Él murió por mí. Entonces, la única forma de acercarnos a Dios es por medio de Jesucristo. Él dejó su gloria, Él vino a la tierra, ¿tá? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios. Él vino a los suyos y los suyos no lo quisieron. O sea, ¿quién eran los suyos? Los judíos, ¿verdad? Él vino a los suyos, los judíos no lo quisieron. Ellos mismos dijeron, no queremos que Él reine, crucifícalo, ¿ah? Aunque era el plan de Dios, ¿verdad? Pero bueno, miremos cómo Cristo, el trabajo de Cristo, dejó su gloria, vino a esta tierra, se limitó a meterse en un cuerpo humano, aunque era un Dios hombre, perfecto, bien, vino a sufrir, a transpirar, a llorar, a que lo condenaran, a que lo escupieran, a que lo traicionaran, a que lo clavaran en una cruz. Y no solo eso, sino también fue Él que sufrió toda la ira de Dios sobre su cuerpo. ¿Ah? Acuérdense que Jesús, cuando ora en el Getsemaní, dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y muchos predicadores dicen, no, los clavos, imagínense, los clavos en los pies, los clavos en las manos, los azotes debe ser. No, no es eso, es la ira de Dios. Él sabía que iba a caer toda la ira de su Padre sobre Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cristianos, después de Cristo, murieron crucificados e iban cantando, ¿verdad? Alabando a Dios. Gloria a Dios, voy a morir por Cristo. Y imagínense en el capitán, el Salvador, orando al Padre que le sacara la copa porque los clavos le iban a doler. ¿Verdad que no tiene sentido? Entonces miramos la Biblia cuando Dios dice que Dios aborrece el pecado. Entonces Dios volcó todo su odio, toda su ira contra su Hijo allí en la cruz. ¿Ah? ¿Para qué? Para que yo
podía ser salvo, para que ustedes pudieran ser salvos. ¿Tá? Dice la palabra de Dios que cuando en la ira de Dios los montes no pueden estar en pie, se parte la tierra a la mitad, ¿verdad? Es tanto el poder que tiene nuestro Padre y el enojo contra el pecado, contra la desobediencia a la palabra de Dios. Imagínense, toda esa ira, todo ese enojo, Cristo lo recibió, porque esa ira la tenía que recibir yo, la tenían que recibir ustedes, ¿tá? Porque somos nosotros los pecadores. Él no era pecador, era perfecto, Él era el justo, Dios murió por el injusto, ¿verdad? Entonces, miremos todo el trabajo que hizo Cristo, ¿verdad? Y aún ahí, cuando resucita, va el Padre y ahora sigue trabajando, intercediendo por nosotros. Nosotros oramos, nuestro abogado en el cielo es Cristo, hablándole al Padre. Padre, mira lo que está diciendo Gustavo. El Padre me escucha a través de la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Su nuevo pacto, su sangre. Entonces, costó, la salvación costó. A mí no me costó nada, le costó a Cristo. Él murió por mí. ¿Tá? Entonces dice, muchas veces dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu motivación del celo de la palabra y por qué querés predicar y por qué defendés tanto la Biblia? Porque Cristo murió por mí. Fue Él que murió por mí. ¿Para qué murió? Para que yo sea un buen soldado de Jesucristo. Yo lo represento a Él aquí en la tierra. Entonces, dejemos de estar mirando a hombres y a religiones y sigamos a Cristo. Él murió, nadie más murió por nosotros. Solo Él murió por nosotros. Entonces, Él dio su vida por nosotros. Ahora nosotros, ¿qué estamos dispuestos a dar para Cristo? Nosotros cuando hicimos, yo sí, acepté a Cristo, soy cristiano. Yo día y sí, bien, buenazo, precioso, gloria a Dios, sos cristiano. Cristo dio su vida por ti y por mí. Yo, como cristiano, ¿qué estoy dispuesto a sufrir? Muchas veces escuchamos predicadores que en todo el mundo, ¿no? Y ya el cristiano hoy es de porcelana, que dicen cualquier cosita, ¡ay, qué horrible! No me saludaste, está, no te saludo, ya, me enojo y ya está, ¿verdad? Y miramos a nuestro Salvador, a Él lo escupieron, el perfecto, lo insultaron, le arrancaron sus barbas, le pegaron, toda la ira de Dios cayó sobre Él. El Padre abandona a su Hijo en la cruz por mi culpa, ¿tá? Por mi culpa. No era culpa de Él, sino era mi pecado. El Padre abandona a su Hijo en la cruz. Por eso su Hijo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Verdad? ¿Por qué fue? Por mí. Entonces, dejemos de mirar a hombres y mirar a religiones y miremos a Cristo. Él murió por mí. Yo cuando estoy delante ¿de quién voy a estar? Delante de Él, y voy a dar cuenta delante de Él. Entonces, hermanos, tenemos la palabra de Dios, tenemos a nuestro Salvador que intercede, tenemos el Espíritu Santo si somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos a Él intercediendo por mí para que el Padre me bendiga. ¿Qué más precisamos? No precisamos más nada. Dejemos de mirar a los hombres y miremos a Cristo. Él fue el que murió por nosotros. Somos soldados de Cristo. Imagínense un soldado, te dan el uniforme, te dan todo, me voy a quedar quieto porque ya gana el sueldo. Pasan las 8 horas y gano, paso escondido, ¿verdad? Y los otros hermanos míos andan combatiendo, ¿verdad? Contra el pecado, contra todo, y yo escondido. Nada, que vayan ellos. No, si yo soy soldado de Jesucristo, tengo que estar ahí combatiendo por la verdad, predicando la palabra de Dios, hablando del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Entonces vamos a ver lo que dice 2 de Corintios. Cristo murió por mí. 2 de Corintios capítulo 5. Versículo 18. Vamos primero. 2 de Corintios 5. Capítulo 5, versículo 18 al 21. Bueno, está hablando volviendo al tema de la reconciliación. Pablo otra vez habla en la iglesia de Corintio por el tema de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación.
Versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. A nosotros no nos costó nada. Todo proviene de Dios. El Padre haciendo el plan, el Hijo ejecutando el plan, el Espíritu Santo dándonos a nosotros la sabiduría para poder vivir la vida cristiana, ¿tá? Porque por lo menos yo soy tan tonto, tan débil, que caigo en pecado todos los días. Y si no tuviera el Espíritu Santo, caería más, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo me da convicción de pecado, confieso mi pecado, pido perdón a Dios, pido perdón a mis hermanos si yo ofendo. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién nos reconcilió con Dios? Cristo. Cristo nos reconcilió con el Padre por su obra. Él hizo todo. Él vino, Él murió, Él nos da regalo hasta hoy, estamos en el tiempo de la gracia, nos está regalando la salvación. Está regalando la salvación al mundo. Bien. Qué bueno. Bueno, Cristo murió por mí. Está precioso. Entonces dice, seguimos el versículo 18, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bien, Cristo murió por mí, me reconcilió con el Padre, pero ahora Dios me dio a mí el ministerio de reconciliar al mundo con Dios. Es el ministerio del cristiano. Mirar al mundo, decir hay un Dios, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero no que me miren a mí, sino que miren a Cristo, la obra de Cristo, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bien, ese es nuestro ministerio. De tratar de que las almas conozcan a Cristo y se reconcilien con Dios. ¿Está? Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Si Dios hubiese visto mis pecados, yo estaría ya en el infierno, ¿verdad? Dios no tomó en cuenta mis pecados, sino que Él vino a reconciliarme con el Padre. Yo no tengo que estar mirando, pero ¿viste el pecado que hace fulano, el pecado que hace sultana? Estamos hablando de una persona del mundo, ¿verdad? Yo tengo que ir a decirle a esa persona, arrepentite, cree en el Evangelio. Es el mismo mensaje que dijo Juan el Bautista, el mismo mensaje que dijo el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese mismo mensaje es hasta ahora: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, ¿verdad? Pero primero hay que decir las malas. ¿Cuáles son las malas? Decirle que están en pecado, que se arrepientan, que el pecado separa de Dios. Para eso está Cristo, miren a Cristo. Entonces, versículo 19 estamos, ¿verdad? No tomando en cuenta los pecados, en cuenta de los hombres sus pecados. Y nos encargó otra vez insiste Pablo con lo mismo. Otra vez Dios nos está diciendo a nosotros, y te encargó, Gustavo, la palabra de la reconciliación. Otra vez, ¿cuál es la palabra de la reconciliación? El Evangelio, Cristo crucificado. Entonces estamos trabajando para el Señor. Estamos siendo esos ministros, tratando de reconciliar al mundo con Dios, hablándole de Cristo, hablando de un Salvador, porque estamos enamorados, ¿verdad?, de Cristo. Cuando creemos en Cristo, yo me enamoro. Y si yo me enamoro, ¿de qué voy a hablar? De mi primer amor, ¿verdad? Todos una vez nos enamoramos, ¿verdad? Bueno, si me enamoro de Cristo, miro lo que hizo Cristo por mí, todo lo que Él sufrió por mí. Bueno, si yo lo amo, voy a tratar de traer gente para que lo ame también. Para eso vino Cristo, a salvarnos, para que lo miren a Él y por medio de Él se reconcilien con Dios. Entonces, tenemos ese ministerio ahora nosotros. Cristo a nosotros nos reconcilió con el Padre, pero nosotros ahora tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Ah? Entonces, es un trabajo que tenemos que hacerlo todos los días. ¿Cuánto amamos a Cristo? Es cuánto hablamos de Cristo. ¿Cuánto amo a mis hijos? Bueno, si yo amo a mis hijos, voy a hablarle de Cristo, ¿verdad? Si yo amo a mis hijos, si yo amo a mi vecino, si yo amo las almas como Cristo me amó a mí, no miró mi pecado, no miró el pecado del vecino cuando yo voy a hablarle, sino yo voy a hablarle
no miro su pecado, sino le estoy diciéndole, arrepentite. Hay una esperanza. Está el Evangelio, mirá a Cristo. Así que, versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Hermano, fue un privilegio, ¿no? El Dios fue el que nos eligió. No fuimos nosotros que, bueno, yo te voy a seguir. No, Él me eligió a mí y a ustedes para que lo sigan. ¿Ah? Para que lo sigan a Él y sean sus embajadores, sean los representantes de Cristo. Un embajador, cuando lo mandan a otro país, era el embajador de Uruguay, ¿verdad? Vengo en representación de Uruguay. Bueno, nosotros, la iglesia, los cristianos, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué hacemos aquí en la tierra? Tratamos de reconciliar al mundo con Dios. No solamente con lo que hablamos, sino en nuestra actitud, en nuestro testimonio, ¿verdad? Lo que pensamos, lo que decimos, cómo trabajamos, cómo actuamos, ¿verdad? Porque muchas veces la gente está cansada que le hablemos de la Biblia, pero muchas veces la gente, ¿qué más mira? Nuestro diario vivir. Y dice, pero ¿por qué sos así vos? ¿Por qué no mentí? ¿Por qué no andaba en las cosas de Él? Porque Cristo murió por mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo para la gloria de Él. ¿Está? Y ahí tenemos la oportunidad de poder testificar. Somos embajadores, representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Y un día nos vamos a presentar delante de Él, de nuestro capitán, de nuestro rey, que nos nombró embajador de aquí en Durazno, para dar cuentas de lo que hice con mi salvación, con la salvación que Él me dio. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así andamos nosotros con nuestros seres queridos. Así andamos diciendo, hijo querido, reconciliate con Dios porque podés morir ahora, porque yo no sé qué va a pasar en un segundo adelante, solo Él, Dios sabe, ¿verdad? Diciéndole, hijo querido, reconciliate con Dios, porque vas a morir. Capaz que muero yo primero, pero vas a morir y vas a enfrentarte con tu Hacedor. Arrepentite, cree en el Evangelio, aceptá a Cristo, cree en Cristo. Entonces, no tiene que haber otra motivación, ¿verdad?, para el cristiano de hablar de Cristo, hablar de Cristo, hablar de Cristo, hablar del Evangelio. Para eso estamos. Muchas veces el mundo nos tiene atrapado hablando del coronavirus, hablando de aquello, de lo otro y de los negocios. Pero, ¿para qué me salvó Cristo a mí? Para eso Cristo me salvó, para ser representante de Él. Entonces, tenemos que andar rogando, como Pablo andaba rogando. Reconcíliense, les ruego, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Miren a Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Él se hizo pecado, Él era perfecto, Él se hizo maldito en la cruz, por mí. ¿Ah? ¿Para qué? Para ahora yo vivir la justicia de Cristo, vivir la palabra de Dios. Si yo vivo la palabra de Dios, ¿a quién me voy a parecer? A Cristo, ¿verdad? Ahora cuando no vivo la palabra de Dios, ¿a quién me voy a parecer? Al mundo. Hay dos señores, Cristo y el diablo, en esta tierra. Dios y el diablo. No hay otro intermedio ahí. No, un poquito acá, no. O somos del diablo o somos de Cristo. ¿Está? El cristiano está elegido por Dios para que Él viva la justicia de Cristo. Vivir la justicia de Cristo es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, analicémonos cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es eso. Es el espejo para el cristiano decir, bueno, como dijo Pablo, examínense si hay que andan en el camino correcto. Y para eso es la palabra de Dios, para que el cristiano se examine cuál es el camino que estoy andando. ¿Estoy imitando a Cristo o estoy imitando al mundo? ¿Me gusta lo que dice la palabra de Dios o me gusta lo que hay en el mundo? Entonces, la Biblia es bien clara, ¿verdad? No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, estuvimos mirando cómo el judío desprestigiaba al gentil, ¿verdad? Porque no era judío. Ojalá que nosotros como cristianos
no estemos desprestigiando al mundo por ser pecadores. Con estos pecadores con esta gente del mundo no me voy a juntar, o son menos que yo porque Dios me eligió a mí. Soy un hijo de Dios y ellos se van a la condenación. No, mi deber como cristiano es ir a ellos y rogarle, decirle: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, crean en Cristo. No me miren a mí, no miren a los hombres, miren a Cristo, arrepiéntanse. Y así tiene que andar el cristiano, ¿verdad? Juan el Bautista andaba en el desierto predicando y gritando y lo tenían por loco, porque andaba: arrepiéntanse, generación de víbora, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Se enojaba más con los religiosos, porque engañaban a la gente, ¿verdad? Por eso se enojaba Juan el Bautista. Y Jesús dijo que no había un profeta nacido de mujer más que Juan el Bautista, no había otro. Jesús lo alabó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente el mensaje de Juan el Bautista era: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse, en el reino de Dios es acercado, ¿verdad? No precisamos mucha teología, no precisamos mucho estudio para decir ese mensaje. Entonces, pensemos, mis queridos hermanos, que tenemos ahora el privilegio de ser hijos de Dios, de ser representantes de Cristo aquí en el mundo. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Una responsabilidad para que hoy, a partir de hoy, podamos analizarnos y decir: Señor, yo te dije que te iba a seguir. Señor, yo dije que iba a ser el Señor de mi vida. Ahora, ¿es el Señor de nuestra vida? ¿Él es el que me manda? ¿O hago un poquito y me voy hago un poquito acá y un poquito allá? Y nosotros decidimos, como dice el himno: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y si tomamos la decisión de seguir a Cristo, bueno, vamos. El mundo necesita predicadores del Evangelio, que prediquen el Evangelio. Nuestra familia necesita, nuestros hijos necesitan, nuestro barrio necesita, todo el mundo necesita del Evangelio. ¿Cómo se van a salvar? Simplemente con el Evangelio. Entonces, Cristo nos reconcilió con el Padre y nos dio la responsabilidad de ser ahora embajadores y representantes de Dios aquí en la tierra. La vida cristiana no es una vida fácil. Jesús dijo que los cristianos van a cargar su cruz, se tienen que negar a sí mismos, cargar su cruz y seguirlo a Él. No dice que vamos a hacer una vida próspera, que no va a ir todo bien, que van a caer bendiciones del cielo, que miren, ustedes van a pasar la vida sentados, echados para atrás. No, si mi Salvador sufrió y Él lo escupieron, lo insultaron, se rieron, no creyeron en Él, le decían que tenía el espíritu satánico, ¿tá? A nosotros también nos van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque somos representantes de Cristo. Y si a nuestro Señor le hicieron eso, a nosotros también nos van a hacer, ¿tá? Entonces Jesús dijo: si alguno ama a padre o madre más que a mí, o hijo, suegra, nuera, más que a mí, no es digno de mí. Primero está Él. Entonces todos los días tenemos que cargar esa cruz, ¿tá? La cruz de Cristo, los insultos, todo lo que el mundo está en contra de nosotros, para seguir a Cristo, llegar a la meta. Pero llegar a la meta sufriendo. Pero tenemos que llegar, ¿verdad? Esa es la idea de llegar. Entonces, podamos hoy en esta tarde analizarnos y pensar: ¿estoy haciendo el trabajo de Cristo que me mandó, reconciliando el mundo con Dios? ¿O estoy perdiendo el tiempo en otras cosas y no haciendo mi trabajo que Dios me mandó, que es reconciliar al mundo con Dios, hablarle de Cristo, que miren a Cristo? Vamos a orar. Padre bendito, es un privilegio, es un honor, Señor Dios, de poder abrir tu palabra y poder entender tu palabra, Señor, pero ahora queda lo más difícil, vivir tu palabra. Señor, ayúdanos. Padre, soy consciente que me falta tanto, Señor. Soy consciente, oh Dios, que no soy el cristiano perfecto que tengo que ser. Que necesito, Padre amado, crecer más en la vida espiritual. Necesito, Señor Dios, tener más fe. Necesito, Señor amado, tener más confianza en ti. Padre, perdóname, oh Dios, por fallar en mi trabajo. Ayúdame, Padre, y hazme un hombre y hazme mujeres de Dios que te amen,
que tomen en serio tus cosas, Señor, y que podamos, Señor, estar dispuestos a dar nuestras vidas como lo hicieron aquellos grandes hombres, los apóstoles, los primeros cristianos, Señor, que murieron allí, comidos por leones, matados, torturados, solamente por tu nombre, Señor. Ayúdanos a nosotros, Padre amado, a estar dispuestos a dar todo por ti. Toda la gloria es para ti, la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias.